Los juicios sucesorios o universales, digamos que están regulados tanto en el Código Civil por lo que hace a la materia sustantiva que habremos de revisar, pero en cuanto al procedimiento, ahora los encontramos en el libro quinto, que tengo aquí en pantalla, del nuevo Código Nacional. El libro quinto habla precisamente de los llamados juicios universales, porque pues, se habla de una masa, una universalidad de todo el patrimonio de una persona. Y encontramos el trámite de lo que se llama la testamentaría, cuando una persona deja un testamento, o la llamada vía legítima o intestamentaria, que en Roma se llamaba ab intestato. Siguen conservando las 4 etapas. La primera etapa es nombramiento de herederos y albacea. En lo que es el intestado, cuando hay un intestado, en la primera etapa el procedimiento consistirá en determinar quiénes son los herederos y qué porcentajes le tocan, así como el nombramiento del albacea. En el caso de haber testamento, la primera etapa tendrá como finalidad declarar la validez del testamento. Mucha gente piensa que porque se deja un testamento no va a haber problemas, pero los testamentos, como todo acto jurídico, pueden ser impugnados por las causas que ya veremos. Entonces, el dejar un testamento, pues sí, desde luego que reduce riesgo de problemas, pero no lo suprime al 100%, porque puede ser impugnado, sobre todo por las personas que no se vieron beneficiadas por la disposición testamentaria. Entonces, tenemos que la primera etapa en materia de testamentarías, cuando se deja un testamento, pues se buscará obtener la validez de dicho testamento en la primera etapa y el nombramiento del albacea. En el intestado se buscarán los herederos, el porcentaje y el nombramiento del albacea. Y a partir de ahí, las 3 etapas subsecuentes ya son igual tanto para la intestamentaría como para la testamentaría. Por eso nosotros encontramos aquí que tanto en el intestado como en la testamentaría, después de la primera etapa, que pues prácticamente es igual porque busca el nombramiento de herederos y albacea, después ya vendrá la segunda etapa que se llama inventario y avalúo, donde el albacea presentará precisamente una relación de todos los bienes activos, pasivos que tiene la herencia, la masa hereditaria, y su respectiva cuantificación en dinero, para que en caso de que no admitan cómoda división, pues se proceda a la venta y a la repartición en las partes que proceda, de acuerdo a la voluntad de cuyos o como se haya dispuesto, si es en vía sucesoria. La tercera etapa se llama administración y rendición de cuentas, donde la albacea también va a presentar pues el estado de las cuentas, porque bueno, pues, las casas siguen pagando predial, agua, luz, hay que pagarle al abogado, los gastos de adjudicación, notarios, en fin. Entonces, eso consistirá en presentar por escrito a toda la sucesión las cuentas de la administración, rendirle las cuentas para poder hacer, como quien dice, corte de caja. Y de ahí ya determinar cuánto es lo que queda para pasar a la cuarta etapa que se llama partición y adjudicación, donde vemos que hasta ese momento pues ya será cuando los herederos se conviertan ya en dueños y se transmita la propiedad de los bienes, hasta ese momento. Platicábamos que en la Ciudad de México, en el Código Civil, se suprimieron algunos tipos de testamento y esto lo recobra el Código Nacional. Y subsisten el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, el testamento privado, el testamento militar y el marítimo, que vamos a estudiar brevemente, así como el testamento hecho en país extranjero. Ninguno de ellos tiene como fundamento un escrito privado con una firma ni nada de eso, porque el testamento, como sabemos, es solemne y cada uno de estos tipos especiales de testamento tiene su propia formalidad, su propia tramitología, en cuyo caso de no haberse observado, pues será inexistente el acto jurídico. Siendo el más común el testamento público abierto, pero por ello no se desconoce ya el Código Nacional a nivel de todo el país, pues ya reconoce y vuelve a retomar
los demás tipos de testamento. Estudiaremos en su momento. Sin embargo, siempre debemos de recomendarle a nuestros clientes que lo más seguro es un testamento público abierto, por lo que ya veremos después. El procedimiento sucesorio puede ser controvertido o no controvertido. No controvertido es cuando todos están de acuerdo y se van por la vía judicial. Eso es posible. Que un abogado se los tramite sin haber controversia, sin haber pleito. Llega a ocurrir cuando son familias pequeñas o son familias que se pusieron bien de acuerdo y que no hay pleito, pues entonces se hacen maravillas. Pero esto puede ser ante un juez o puede ser ante un notario. El notario público, cuando no hay controversia, él se puede encargar de todo el trámite de las 4 etapas. Yo les voy a mandar nada más a manera informativa, pues una solicitud de un notario público, aquí es donde hacemos nosotros los trámites en el Estado de México. Este notario, cuando se va a tramitar una sucesión, déjenme ver si está por aquí está, ya lo vemos, o un testamento o algo, aquí está. Lo primero que hace el notario, pues es pedirle a la gente que llene aquí sus datos, ¿no? Los hijos, los herederos, albaceas, todo. ¿Cuál va a ser su voluntad, no? Para que ya después se pueda proceder a la elaboración del mismo. Pero el trámite también, cuando existe un testamento, no existe. Esto se los voy a subir al chat al ratito. Y no hay pleito, pues se puede llevar ante el notario. El notario te cobrará los honorarios, te vas a evitar el tema de andar en juzgados. A lo mejor tardará 2, 3 meses máximo. Porque el notario tiene que abrir la sucesión. También tendrá que tramitar las 4 etapas, tendrá que publicar avisos, edictos, por si hay herederos con mejor derecho. Pero es mucho más rápido, porque desde luego el notario, pues no es un servidor público, pues es un profesionista independiente, cobra más caro, pero lo tramita más rápido. Pero en caso de que haya controversia, es decir, que algunos no estén de acuerdo, que el testamento sea impugnado y que haya alguna controversia, el notario cesará en su conocimiento y se tendrá que llevar forzosamente ante la vía judicial, y el juez competente es el juez de lo familiar, del último domicilio conyugal, del último domicilio del de cuyos, es decir, donde haya tenido su último domicilio. Ese es el juez competente. Independientemente de que tenga bienes en todos lados, incluso en el extranjero, el último domicilio del de cuyos es el que fija la competencia. Bueno, vamos a terminar de ver lo que es un poquito la substancia, para después les voy a mandar, vamos a revisar ya muy rápido, porque ya sabemos hacer una demanda. Ya que andamos en esas, pues vamos a ver y les voy a mandar una impugnación de nulidad de testamento, ¿verdad? Donde pues hay personas aquí, una heredera que no está de acuerdo y entonces impugna un testamento y al ratito la revisamos y entonces el notario ahí ya debería de dejar de conocer y pasárselo a un juez familiar para que ahí se transmite la controversia. El notario solo conoce, reitero, cuando no hay controversia. También les voy a mandar un modelo de un juicio testamentario. La promoción se llama de una testamentaria. Testamentaria, así se dice. En el caso de ser un intestado, este es testamentario. Déjenme ver. Aquí está. Aquí sí otorgó disposición. Entonces se llama testamentaria, juicio sucesorio testamentario a bienes de, así, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a revisar al rato. Cómo se inicia la primera etapa. Este es el primer escrito con el que se da inicio a la primera etapa del juicio sucesorio. Y también vamos a revisar un escrito para iniciar la primera etapa del juicio sucesorio intestamentario. Pero bueno, pues esto es formalismo, ustedes ya saben cómo se hacen las demandas, al rato lo vamos a revisar. Es nada más un machote. La complejidad pues dependerá de la cantidad de bienes herederos y situaciones que se pueden dar que son
muchísimas. Y que precisamente tenemos que conocer la sustancia, es decir, el Código Civil, que será el que va a regular junto con el nacional, y tenemos nosotros que empatar. Acuérdense de una cosa, el otro día vi por ahí que tuvieron algo al chat y distingan por favor el Código Civil del Código de Procedimientos. Uno es derecho sustantivo y otro es derecho adjetivo o de forma. De tal manera que ahorita tenemos 32 códigos civiles y dependiendo del lugar donde murió la persona será el que se tenga que aplicar en cuanto al fondo. Por lo que hace al trámite, pues sí tendrá que ser el uno solo, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Distingamos las dos materias entonces. La semana pasada estábamos viendo lo que era la herencia y cómo se discernía por dos vías, la vía testamentaria o la vía ab intestato o intestada, que se llama sucesión legítima. Las personas pudieron haber dispuesto de todo o parte de sus bienes en un testamento. La parte que se dispuso quedará testamentaria y la que no quedará intestada. O pudo haber dispuesto de todo, o pudo no haber dispuesto de nada, y entonces todo se irá a la sucesión legítima. Vimos la diferencia entre legado y heredero. Un legatario adquiere a título particular, un heredero a título general o universal. Puede ser por porcentajes de la masa hereditaria, que también decíamos que viene con deudas. La masa hereditaria trae activo y trae pasivo. Cuando se abre la primera etapa, cuando muere el decuyus, los herederos adquieren una parte alícuota, pero en un derecho nada más a esa parte alícuota. La transmisión de la propiedad de los bienes no se da hasta que se cumplen las 4 etapas. Por eso hay que seguir esas etapas, precisamente para hacer esa transmisión. Y desde luego habrá que pagar los impuestos necesarios, que marcan las leyes del IVA, del ICR, precisamente para personas que adquieren por vía sucesoria. Bueno, entonces ya vimos eso. Estábamos viendo que era un testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos, declara y cumple deberes para después de su muerte. El testamento se elabora persona por persona, como su nombre lo dice, en cualquier momento se puede revocar. Una de sus características es que no debe de existir dolo, vicio, lesión, error o algún otro que lo invalide, que ya vimos en su momento, de acuerdo al cuadro del acto, de la teoría del acto jurídico, porque el testamento es un acto jurídico que tiene elementos de existencia y elementos de validez. En cuanto a su validez, pues los elementos que afectan la validez de un acto jurídico, pues son el dolo, el error, la mala fe, la violencia. Y aquí lo habíamos visto en su momento. Dolo, mala fe, error, lesión, violencia, etcétera. Bueno, estaba viendo ahí que me faltó la violencia. Voy a tener que modificar ese cuadro. Bueno, volviendo entonces a la materia de fondo, ya vimos todo eso y ahora nos quedaba el capítulo segundo del Código Civil para la Ciudad de México, que tampoco difiere mucho de los códigos de las entidades. Pero sí puede haber cambios, entonces, dependiendo de dónde vaya a tramitar, tendré que utilizar ese código civil. Pero verán ustedes que casi es igual, porque tuvimos un código federal, un código civil federal, todavía está vigente, y aplicaba en toda la República, y de ahí ya se fueron desprendiendo los códigos de los estados. Vamos a ver la testamenti factio activa. Así se llama en latín, los romanos le llamaban la capacidad para poder testar, para hacer testamento. Testamenti factio activa, la facultad para hacer testamento. De acuerdo a nuestro Código Civil, todos los que no les prohíbe la ley testar pueden hacerlo. Y entonces vamos a ver por exclusión quiénes no pueden testar. El artículo 1306 establece que los menores de 16 años, sean hombres o mujeres, no pueden hacer testamento. Entonces, en caso de tener bienes y fallecer, pues se abrirá necesariamente la legítima, la herencia legítima. Personas que tengan
lo que antes se conocía como el estado de interdicción, hoy se les conoce como discapacidad mental, y que no sepan, pues lo que le llamábamos antes los estados de locura, ¿verdad? Que no gocen de su cabal juicio. Todavía el Código Civil sigue utilizando ese lenguaje, que en derechos humanos ya no es muy aceptable, pero que ahí está, ¿verdad? Si alguien nos dice, es que así no se dice, pues nosotros diremos, así está en el código, ¿verdad? Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio, que se llaman interdictos o personas con diversidad funcional mental. Y como su nombre lo indica, fíjense, aquí se habla de personas dementes, ¿no? Pues así se decía o se hablaba de los personas que interdictos o locos, ¿verdad? Que ya vimos que en alguna ocasión les mostré un código donde antes se llamaban locos, idiotas, imbéciles. Todas esas son definiciones de enfermedades, pero que ahora ya no es así porque son insultos, pero en realidad son enfermedades. Las personas pueden tener estados de inconsciencia, pero también pueden tener periodos de lucidez. Por eso precisamente desapareció la interdicción. Porque hay personas que están medio locas. De hecho, todos tenemos un poquito de locura. Cuando alguien dice que es totalmente cuerdo, pues sería una persona anormal. Todos tenemos vicios, fobias, filias. Pero gozamos, creo, de nuestro cabal juicio, porque aquí estamos, porque tenemos una cara. Pero hay gente que de pronto se le va la cuerda y le regresa, ¿no? Como gente que abusa de sustancias y cosas. Y pueden tener intervalos de lucidez donde pueden testar, pero para ello hay que solicitarle al juez una audiencia para que en esa audiencia se presenten dos médicos ante la presencia del juez, dictaminen sobre el estado mental de la persona y para que en ese momento que vaya a elaborar su testamento frente al juez, el juez se cerciore con el apoyo de dos especialistas, desde luego psiquiatras de preferencia, que la persona en ese momento tiene un intervalo de lucidez y que sabe y entiende y quiere lo que está haciendo, y entonces poderle dar validez de un testamento público que puede levantar en ese momento el notario. Entonces este es un caso excepcional. Imagínense nada más cuánto va a cobrar un notario por todo esto. Hay que pagar los psicólogos, hay que hacer la solicitud ante el juez, ¿verdad? Precisamente se presentaría un escrito solicitando una audiencia para otorgamiento de testamento. Y ahí habría que explicar toda la situación para que el juez señale día y hora y podamos llevar a esos dos especialistas y más o menos calculemos cuándo la persona esté cuerdo para que pueda elaborar su testamento. Francamente, a mí nunca me ha tocado un caso así, pero puede llegarnos a tocar y entonces tenemos que saberlo, ¿no? En ese acto firmará el notario, los testigos, el juez, los médicos, y entonces solamente así tendrá validez ese testamento. Y en caso de que lo impugnen o lo peleen porque digan que la persona estaba loca, bueno, pues tendrá mayor posibilidad de tener validez. ¿Por qué? Porque en ese conocimiento un juez tomó parte del acto jurídico. Por el contrario, si la persona está completamente, como dice aquí, demente o sin sus facultades mentales, es muy probable que aunque hagas un testamento o sobornes a un notario, te vayan a impugnar ese testamento y te lo puedan tirar porque se demuestre que la persona no gozaba de su cabal juicio para testar. Por ahí vi que alguien preguntaba, adelante. Doctor, buenas noches. Hola. No sé si alguien esté más que yo. No, estoy prendiendo la bocina para poderte escuchar bien. Ahora sí. Ok. Doctor, ¿qué hay con las personas que quieran hacer un testamento y son ebrios consuetudinarios? Es la misma situación. De preferencia, habría que solicitar, porque hay que ver qué grado de ebriedad tiene, pero si tú quieres tener una certeza de que ese testamento no te lo vayan a tirar, pues tendrías que solicitar esa audiencia para que, porque acuérdate que la ebriedad, pues es lo mismo que una enfermedad, te provoca periodos de lucidez y periodos de locura. Así Entonces, es. si un ebrio consuetudinario, un drogadicto, hace su testamento y después hay gente que no salió beneficiada, te van a acreditar que era ebrio, que estaba enfermo, que tenía adicciones y te pueden tirar el testamento. Por ese motivo, de la misma manera que ocurre aquí,
cuando la persona esté en sus facultades, cuando no esté ebrio, drogado, pedo, ¿verdad? Lo vas a llevar. Pero tendrá que ir libre, ¿verdad? Si es su voluntad libre, se presentará ante un juez con los requisitos que marca el 1308, 9, 10, 11 y 12 para que otorgue su testamento, siempre y cuando quiera hacerlo, porque si no quiere hacerlo o de plano ya perdió toda su capacidad, pues no puede testar. Entonces, se tendrá que abrir la legítima. No sé si quedó respondida su duda. No, ninguna, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos ahora con la testamenti. Por eso les decía que el testamento no es garantía de que no va a haber pleito. Siempre va a haber abogados o a nosotros nos van a consultar los que quedaron fuera y van a decir, vamos a pelear, ¿no? A ver si tiramos el testamento. Iremos platicando algunos casos de la historia que han ocurrido con artistas y eso que vivieron esa situación. Se me ocurre ahorita rápido el de María Félix. María Félix le deja en testamento todo a su chofer. Imagínense a un sirviente. Deja fuera a los hermanos y los hermanos pues acusan al chofer de que la mató. La tuvieron que exhumar a la señora para demostrar que no había muerto de un delito, porque si hubiese sido el caso que la hubiera matado el chofer, él pierde la capacidad para heredar y entonces pierde todo y entonces se abre la legítima y el testamento queda sin efecto. Porque precisamente el capítulo 3 habla de la testamenti factio pasiva. La testamenti factio pasiva es la capacidad para heredar. Una es para hacer testamento y la otra es para ser heredero. También para ser heredero tengo que tener capacidad y es una capacidad especial. El artículo 1313 dice que todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sea tienen la capacidad para heredar y no pueden ser privados de modo absoluto, pero deberán o pueden perderla en alguno de los casos siguientes. Falta de personalidad quiere decir personas que no existan, ¿verdad? Si tú haces un testamento para alguien que no existe, pues esa persona ni siquiera tiene una existencia real, no tiene personalidad y por lo tanto no puede heredar. La capacidad de heredar también por haber cometido un delito también se puede perder. En todos estos casos se deberá de... Lo que van a impugnar aquí, ¿verdad? Lo que se va a impugnar es el heredero ya está nombrado, o a lo mejor es un heredero legítimo. Pero el hecho de que no exista, por ejemplo, a lo mejor un abuelo que lo engañan y le dicen que va a tener un nieto, y entonces le deja testamento al hijo de su hija que no existe, eso no hay heredero, ¿verdad? Hay muchas películas y hasta caricaturas en ese sentido con todos esos enredos que inventan con tal de quedarse con una herencia. Por haber cometido un delito también se pierde la capacidad de heredar, ¿verdad? Ya dependerá de la habilidad, pero aquí dice la ley, ¿verdad? No necesariamente es en contra del que te hereda, sino la simple comisión de un delito te hace perder la capacidad de heredar, pero máxime si lo hiciste en contra del que te va a suceder. Por ejemplo, si la persona que te va a heredar, el testador, tu causante, el de cuyos, le cometiste un fraude, lo lesionaste, lo abandonaste y era tu padre y tenía derecho a alimentos. Cualquier delito que hayas cometido te hace perder la capacidad para heredar. Cuando una persona es sentenciada, aquí hay que tener en cuenta el proceso penal, una persona hasta que es sentenciada, hasta un juicio oral, después de una apelación y un amparo, se determina definitivamente si cometió o no un delito. Y en la sentencia se establecerá cuáles son las consecuencias de la misma. ¿Qué derechos pierde y qué derechos conserva mientras dura la pena? Ya tendremos que atender a esa sentencia hasta que haya terminado el juicio penal, porque la existencia de un delito solamente se determina hasta que la persona es sentenciada y la sentencia causa ejecutoria. Mientras tanto, le asiste la presunción de inocencia y entonces sí podrá heredar cuando está en proceso. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, a la verdad o a la integridad del testamento.
Cuando se puede demostrar por testigos, por documentos, por videos, eso ya depende de los abogados. Ya hemos visto todas las pruebas que existen. Pues habrá que demostrar que la persona hizo su testamento en contra de su voluntad, que ese testamento lo obligaron mediante dolo, fraude, violencia, lesión, lo amenazaron. Pero eso hay que acreditar. Y si ese heredero influyó en contra de la libertad del testador, en ese caso queda sin la facultad para heredar. Falta de reciprocidad internacional. Si en algún país, por ejemplo, vámonos por allá ¿qué será? Lo que es el Medio Oriente, ¿no? Por Irak. Si en Irak un iraquí no le puede heredar a un mexicano, si la ley de Irak dice que no se le puede heredar a un mexicano, un iraquí no podría ser heredero de un mexicano aquí. Esa es la reciprocidad internacional. En los países donde los mexicanos no puedan heredar, entonces los ciudadanos de esos países o los extranjeros tampoco pueden heredar a un mexicano. Eso que yo sepa, no hay ninguno que tenga esa condición, pero sí lo ha habido a lo largo de la historia y eso podría ser una causa de perder la testamenti factio passivo. Por utilidad pública, esto tendría también que ser declarado, por ejemplo, se me ocurre la figura de la expropiación, que en mi familia ocurrió, ¿verdad? Porque se estuvieron peleando muchos años por una casa y resulta que lo que estaban peleando y todo, resultó que la casa la expropiaron para hacer vivienda pública. Entonces, la expropiación es un acto de utilidad pública y por ese motivo, pues, perdieron su capacidad de heredar. E incluso, pues, ya ni les dieron su parte ni nada porque se debían impuestos y muchas cosas. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. En el testamento, cuando se hace un testamento, el testador ahí mismo va a nombrar a su albacea. El albacea es el administrador de la sucesión. Es la persona a la que yo le voy a encargar el trámite de la sucesión hasta que se cumpla mi voluntad. Es decir, el albacea será el encargado de denunciar la intestamentaría y seguir todas las etapas hasta repartirle a los herederos. Entonces, el albaceazgo, pues, es un cargo testamentario. En caso de que la persona que fue dejada como albacea renuncie, pues estaría atentando contra la voluntad del decuyus, ¿no? Y todavía peor, si lo remueven, porque la remoción se puede dar cuando hace un mal manejo. Se juntan los herederos y mediante asamblea y demostrando alguna violación al trámite, ¿verdad? Que algún mal manejo, se le remueve del cargo y entonces también pierde la facultad de ser heredero. El artículo 1314 nos dice quiénes son los que no tienen personalidad. Y dice aquí que los que no tienen personalidad son aquellos que no están concebidos. La concepción es la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, si no hay una concepción al momento que el autor de la herencia muere, no hay heredero. Por el contrario, si el bebé ya está en la pancita, ya está la mujer embarazada, ya la persona tiene derechos, ¿no? Y entonces ya puede ser o heredar, ¿no? De tal manera así que cuando el autor de la sucesión murió y la persona se embaraza después de que murió, pues esa persona, ese bebé ya no hereda, porque obviamente pues, no tuvo conocimiento cuando la persona murió, no existía. Eso sería una cosa que se explica desde la lógica. Yo no le puedo dejar a alguien que no existe al momento que yo muera. Por el contrario, si ya existe, aunque sea en la panza de mamá, porque para ello acuérdense ustedes que nosotros vimos, déjenme anotar el artículo para regresar a él, nosotros vimos cuando se adquiere la capacidad de goce. El Código Civil, este mismo código nos dice que se adquiere desde el nacimiento. Sin embargo, desde que la persona está concebida, entra bajo la protección de las leyes.
y se le tiene por nacido. Esa es la capacidad que vimos en el tema de personas, que ya ven que les dije que los que entraron después, pues por ahí vayan viendo los programas para que se pongan al día en los temas de personas, ¿no? Rápido, vamos a ello. Todo esto hay que tenerlo siempre en mente porque ya ven que es de pronto se ofrece y ahí tenemos que revisar. La capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, este es un elemento, una descripción como en penal, concepción. ¿Qué es la concepción? Pues búsquenlo ustedes. La unión del óvulo con el espermatozoide hace que una persona ya esté concebida. Y desde que la persona ya está concebida, durante los 9 meses que dura el embarazo, ya está bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Entonces, por el contrario, lo que estamos revisando ahorita es que si no está concebido, pues no existe. Y lo que no existe, pues es la nada. Y la nada, pues no puede generar nada. Entonces, si la persona murió y todavía no había una concepción, aunque lo haya mencionado en su testamento, pues no existía esa persona. El no nacido no puede heredar. Bueno, decíamos entonces, estábamos en la testamento y factio pars. Dice el 1315, será, no obstante, válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador, siempre mientras él está vivo, después de muerto ya. El 1316 nos habla de otras incapacidades, pero esta es para heredar. La primera fue, dice, todos los habitantes, dice el 1313, de cualquier edad tienen la capacidad para heredar y no pueden ser privadas de un modo absoluto, pero ciertas personas pueden perderla. Aquí si se fijan la palabra es pueden perderla por alguna de las siguientes causas. Ahora bien, el artículo 1316 establece quiénes son incapaces de heredar por cualquiera de las dos vías, por testamentaría o por intestamentaría, quienes de plano no pueden heredar. Porque aquí puede ocurrir, ¿verdad? Que a lo mejor la persona le hicieron hacer su testamento a la fuerza, pero nunca nadie dice nada, nunca nadie protesta y el acto queda válido. ¿Por qué? Porque ya vimos que los actos jurídicos, pues, que tienen una afectación de forma, pues si no se hace valer una demanda de nulidad, pues nadie se va a dar cuenta. Pero en el otro caso, las personas que no pueden heredar por intestado o por testamentaria, ahora sí ya de manera específica son personas que hayan sido condenadas por haber matado al de cuyos. Ya vieron, aquí está la palabra, de cuya sucesión se trata. No van ustedes a creer, pero estas disposiciones tienen 2000 años. Están copiadas de los Corpus Juris Civilis de Justiniano. Ahí está la palabra de por qué se llama el de cuyos. Aquí está. El que ha sido sentenciado condenatoriamente por haber privado de la vida a la persona de cuya sucesión se trata. Pero no nada más al haber matado al que te hereda, sino también a tus padres, a cualquiera de los dos, a algún hijo, a la esposa o a los hermanos, si tú atentaste contra la vida de los familiares del de cuyos o del mismo de cuyos, en los grados que marca aquí la ley, pierdes la capacidad para heredar. También el que haya denunciado o haya presentado una querella en contra del autor de la sucesión. Sus ascendientes, ya vimos el conteo de grados. ¿Quiénes son los ascendientes? Sus descendientes. No dicen qué grado. Y como no dicen qué grado, nunca se les olviden los principios generales del derecho, donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Y aquí no distingue. Y como no distingue, pues es sin límite de grados, hasta el infinito. Es decir, por haber denunciado a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, hasta donde estén vivos. Y hacia abajo, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto y mi tataranieto, que sería el máximo yo creo que puedo tener por la esperanza de vida que tiene una persona. Pero no hay límite. Hermanos,
o cónyuge por algún delito, y luego viene una condicionante, y estas sean infundadas. Esto ténganlo muy en cuenta, porque así es como peleamos los abogados. Puede ser que la persona sí haya denunciado al que le dejó la sucesión y que esa denuncia tenga fundamento. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. El papá que abusó sexualmente de la hija y la hija lo denuncia o se querella en contra de ese abuso sexual, en contra del mismo papá. Y resulta que esa querella es fundada. Es verdad, y la persona antes de morir sale sentenciado. Entonces no se da la condicionante para que esa hija pierda la capacidad de heredar. ¿Por qué? Porque la denuncia fue fundada. Y aquí la condicionante es que esa denuncia que tú le hiciste al autor de la sucesión sea una mentira, sea una calumnia, sea infundada. Mucho cuidado con las is, las sol, las comas, porque eso es lo que hacemos nosotros los abogados, analizar esto cuando cae un problema. Cónyuges que hayan sido declarados adúlteros si se trata de suceder a la cónyuge inocente. El adulterio antes era delito, hoy es deporte nacional, ya no existe como delito. Sin embargo, si una persona casada sostiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposo, sin haberse divorciado, se habla de adulterio. Entonces, un esposo que adulteró pierde la capacidad de heredar al cónyuge inocente, al que decimos en México de broma, al que le pusieron los cuernos, es obvio, porque pues hay una falta de respeto hacia la persona que te está dejando, que es tu esposo, que le debías por lo menos ese respeto. Y adulteraste en contra del propio heredero, entonces puedes perder la sucesión. No se imaginan ustedes la cantidad de problemas que hay aquí, porque muchas van a haber pleitos de hijos contra madres, hermanos entre sí. Los pleitos más sanguinarios no son los penales. Las víctimas muchas veces no son tan sanguinarias como los hermanos, tíos que se pelean por el dinero. Le inventan a los hermanos, a los hijos, a los padres que le robaron, que le violaron, para que pierdan estos derechos. De aquí es donde nos podemos agarrar, porque a nosotros nos van a contratar, pues ojalá que siempre nos contrataran los buenos, ¿verdad? Pero pues habrá quien nos diga, ¿sabe qué? Pues mi papá se casó con una señora después de que murió mi mamá, y esta señora lo anduvo haciendo tonto. Tenemos las pruebas, ¿verdad? Y hicimos la declaratoria de adopción. Es más, la señora tuvo un hijo de otro señor mientras estaba casada con mi papá. Y ahora que muere mi papá, pues resulta que ella se quiere quedar con todo. Y entonces nosotros diremos, bueno, pues vamos a demostrar el adulterio de la esposa, demostrando que tuvo un hijo mediante de otra persona mientras estaba casada con tu papá. ¿Y cuál es la consecuencia de que pierda la capacidad de heredar? Pues que ya no va a recibir. Y entonces esos bienes se van a ir para los demás sucesiones, que sería en su caso la sucesión legítima. O quienes estén como sustitutos en los testamentos. Es como que quitar de un lado, quitar de en medio a alguien. También el coautor del cónyuge adúltero. Puede ser que el que adulteró con la esposa, pues el compadre que también le dejó herencia, pues también perdón que use el lenguaje, pero me da risa, ¿no? Porque los mexicanos a todos le ponemos apodo. Esa es la verdad. Ni la esposa adúltera, ni el Sancho pueden heredar al muertito, para que se entienda. Así que un maestro más coloquial que yo no van a encontrar, para que se entienda esto. Pues es que sí existen esos casos. Si no existieran, no estarían en la ley. Y cosas peores que las que están. Por eso es importante que siempre leamos esto, por lo menos una vez en la vida, para que tengamos una idea. Si alguien nos pregunta de bote pronto, ¿no? A mí luego ustedes luego me tiran las preguntas así en frío, ¿no?
Qué padre sería que nuestros clientes nos dijeran, bueno, le voy a platicar el caso y mañana ya me dice qué hacemos y entonces vas y estudias, ¿no? Pero cuando te reúnas con un cliente te la va a aventar así de sopetón y de sopetón le tienes que contestar qué hay que hacer. Y se va a ver muy mal que saques ahí tu código y que le digas, a ver, déjame ver, ¿no? Imagínate que vayas con un doctor y que el doctor diga, déjame abrir un libro para ver qué tienes. No, pues te vas, ¿no? Igual un abogado tiene que tener en la mente por lo menos estas disposiciones. Si no sabérselas de memoria, pues tener una idea y decir, vamos a hacer esto y el otro y ya después checar con calma, pero tener todo en tu mente de una idea de todo esto. Por eso es que pues, cuando estudiamos, ahorita que ustedes están, pues, la mayoría, ¿verdad? Yo ya estoy viejito y ya no tengo las mismas neuronas, pero cuando uno está chavo, más joven, o bueno, eso no depende de la edad, pero para todo hay una edad. Si yo ahorita quisiera ser jugador de fútbol, pues ya no me da. Pues todo tiene un tiempo y el aprendizaje también tiene un tiempo. Y ahorita muchos de ustedes están con su cerebro nuevo y tienen que grabarlo y tienen que cargarlo como si fuera una computadora poderosísima para que ya después cuando lleguen a viejitos como yo, pues ya el software ya no retiene, pero ya por lo menos ya tiene su disco cargado. Espero haber sido no muy explícito, pero así opera el cerebro. El padre y la madre respecto al del hijo expuesto por ellos. Acuérdense que es un hijo expósito. Un hijo expósito es un hijo abandonado. Un padre o una madre que abandonaron al hijo, que se fueron, que no aportaron para su manutención, no pueden después regresar a demandar derechos hereditarios, porque pierden ese derecho por haber abandonado. Acuérdense que los alimentos son recíprocos, el que los da tiene al mismo tiempo el derecho de recibir. Los ascendientes son los padres que abandonen, prostituyan o corrompan a sus hijos. Los demás parientes del autor de la herencia que tienen la obligación de dar alimentos no lo hubieran cumplido. No solamente mis hijos me tienen la obligación ya cuando lleguen adultos y yo viejo de darme, también están mis hermanos, también están a lo mejor mis padres, no sé. Las personas que tienen la obligación de dar alimentos y no lo hubieran cumplido, sean hijos, sean padres, pierden el derecho por reciprocidad para ser mis herederos. Parientes del autor de la herencia que hallándose esta imposibilidad para trabajar y sin recursos no cuidaran de recogerlo o de hacerlo recoger. Hay muchos casos, ¿verdad? Que los van a consultar y dicen, fíjate que yo no sabía, a mi papá lo corrieron, lo echaron a la calle los propios hermanos. Yo no sabía, yo estaba en Estados Unidos, ya cuando regresé me enteré que a mi papá lo habían echado a la calle. Y ahora quieren quedarse con su casa. Pues vamos a demostrar entonces que la persona que murió se quedó sin posibilidad de trabajar, por lo que ustedes gusten y manden trabajo, enfermedad, vejez, o simplemente pues no tenía recursos y las personas en vez de ayudarlo pues lo echaron para afuera, ¿verdad? Y entonces pierden también el derecho para heredar. El que use violencia, dolo, fraude contra una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento. La violencia, bueno, hemos visto varios vicios del consentimiento. El dolo es el engaño, ¿no? Le dicen, hay gente que la llevan al notario y le dicen, vas a firmar un papel porque si no, necesitamos arreglar lo del predial. Y no le hacen saber que está firmando un testamento, ¿no? Lo están engañando. Ese es dolo. Mala fe es mantener a la persona en el error después de que la persona cayó. Violencia es amenaza física. Hay gente grande que le dicen, si no me das el testamento, no me dejas el testamento, te voy a golpear, te voy a correr. Esa es violencia física o moral, que está definida también como un vicio del consentimiento en el Código Civil, en los artículos relativos al acto jurídico. La violencia es un vicio del consentimiento. Lesión, abusar de la ignorancia, de la necesidad de la gente para que haga su testamento, lo deje de hacer o lo revoque. Si yo puedo demostrar que a la persona la hicieron firmar un testamento o dejar de hacer un testamento o revocar su testamento, haciendo uso de cualquiera de estos vicios del consentimiento, dolo, fraude, mala fe, lesión, violencia,
se anula su capacidad para poder heredar. También hay historias de personas que inventan niños, los desaparecen, los sustituyen, con el fin de que pierda o reciba una herencia, perjudicando a otros. Y les iba a platicar una caricatura, pero no, pues ustedes ni estaban bien chavitos. Hay una caricatura, bueno, sí conocen al personaje, seguramente que se llama Don Gato. Y hay una de las caricaturas donde se toca este tema, porque hay un heredero que supuestamente es Benito, pero no es Benito, sino era otro que se parecía mucho a Benito, y toda la trama de la caricatura gira en torno precisamente a que uno no es el otro y que lo esconden y que lo quieren matar y cosas así. Todo esto se da porque existe en la realidad. Inventan niños, los desaparecen y todo para que puedan heredar, ¿no? Entonces dice aquí que el que conforme al Código Penal fuere culpable de supresión, sustitución o suposición de infante, que lo escondan, lo cambien por otro, lo hagan aparecer como si y no existe. ¿Para qué? Para efecto de poder acceder a la herencia y quitarle el derecho a los demás, también pierdan eso. Todo esto, pues para eso van a ser los pleitos y los juicios. Todo eso hay que demostrar. Por último, el que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia. Esto sin duda, ¿verdad? Si alguien me va a heredar, aunque sea mi padre, aquí no dice que sea tu pariente, ¿no? Sea mi pariente o no, si yo cometo un delito, ¿cuál delito? Cualquiera. ¿Por qué? Porque la ley no dice cuál, y otra vez volvemos a aplicar. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Cualquier delito que yo haya cometido en contra del autor de la herencia, me hace perder la capacidad para heredar. Bueno, entonces, dice el 1319 que si la persona otorga el perdón, la persona antes de morir me otorga el perdón por cualquiera de estos actos y vuelve a hacer otro testamento aún conociendo cualquiera de estas circunstancias, entonces sí se recobra la capacidad para heredar. Decenas de supuestos que yo voy a aplicar dependiendo del caso concreto. Personas que no pueden heredar. Bueno, antes de volver a ese artículo, quiero insistir en la teoría del acto jurídico. Esto que son los elementos de existencia y de validez, lo vamos a ver, pero es necesario que vayan ahorita, bueno, no ahorita, sino que siempre los tengan en mente, en dónde están. Además de estar en la doctrina, pero en la ley están en el libro que vamos a ver, el libro cuarto, que es el que nos tocaría después de las sucesiones, que se llama las obligaciones o los actos jurídicos. Básicamente los contratos. Pero en el libro cuarto, aunque habla de contratos, se refiere a contratos y convenios como acuerdos de voluntad, que pueden ser escritos o consensuales. Y entonces estos artículos son los que regulan este cuadrito que les hice llegar, que es la teoría del acto jurídico, porque los contratos son actos jurídicos. Estos cuadritos están hechos conforme a la doctrina, pero desde luego sustentados por estos artículos que hablan del acto jurídico. Elementos de existencia, artículo 1794. Acuérdense que el contrato, el testamento es un acto jurídico. Unilateral, ¿verdad? Porque no hay un acuerdo de voluntades, pero de manera unilateral una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Entonces, como todo acto jurídico, tiene que haber consentimiento y objeto. El objeto directo, indirecto, en fin. Ahora, el contrato o el testamento se puede invalidar por incapacidad legal, es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué partes están incapacitadas para testar o para heredar? Porque aquí dice incapacidad de alguna de las partes, ya sea el que hace el testamento o el que lo recibe. Por vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios? Repito, dolo, mala fe, error, violencia y lesión. Nunca se les olvide.
5 vicios que deben de saber de memoria. Porque yo lo sé de memoria, ¿no? Porque con eso trabaja uno. Dolo, dolo, mala fe, error, violencia y lesión. ¿Qué es cada uno de estos? Pues aquí también lo vamos a encontrar. En los artículos subsecuentes vienen definidos como vicios del consentimiento. Aquí está. Dice el artículo 1803, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Todo esto hay que volverlo a leer. Bueno, más bien los que ya cursaron la carrera, los que no, pues todavía no lo hemos visto, pero en este momento sí es necesario que veamos qué es un vicio del consentimiento. El vicio del consentimiento anula el consentimiento porque yo lo di, pero lo di con un vicio. Como cuando me dicen que un chamaquito es mi hijo y no es mi hijo, ¿va? Y yo lo reconozco como hijo, entonces ese reconocimiento pues es ilegal. ¿Por qué? Porque me engañaron. Dice el artículo 1812, el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolor. Ahí tenemos 3 vicios. ¿Qué es el error? Aquí está, el error de hecho o error de derecho. Aquí está definido. Error de cálculo. Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener de él a uno de los contratantes. Entonces el dolo pues es una intención que está en la mente de alguien que engaña mediante mentiras, artificios a otra persona para que celebre un acto jurídico o deje de celebrar. Y la mala fe es cuando la persona ya cayó en el error y el otro contratante lo disimula o intenta mantenerlo en dicho error. Entonces no es lo mismo el dolo que la mala fe. En el dolo todavía la persona no cae. Cuando nos están diciendo, no, mira, pues inviértele aquí, vas a ganar mucho. Y yo ya gané, mira, aquí están. Eso es dolo. Y después ya que caíste y te tumbaron la lana, después te dicen, no, no te preocupes, mira, el mes que entra ya te toca a ti la tanda. Y te siguen manteniendo en el error. Pues prácticamente pues es lo mismo, pero los momentos en los que se dan son distintos. Entonces tengo que conocer eso porque soy técnico en derecho, ¿verdad? Violencia. Dice el artículo 1819, vayan anotando, ¿eh? Para que ustedes lo revisen. Violencia, cuando se emplea la fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o parte considerable de los bienes del contratante, su cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Si no me dejas tu herencia, voy a matar a tu hermano. Pues ahí sí entra porque mi hermano es colateral dentro del segundo grado. Y eso ya lo vimos también en clases pasadas. Y si la amenaza es, si no me dejas el testamento, mato a tu primo, no hay violencia. ¿Por qué? Porque mi primo no es mi pariente dentro del segundo grado, es colateral cuarto grado. Ya no entraría dentro del supuesto. Mis padres sí, mis hijos también, y los colaterales dentro del segundo grado. Cuando los hayan amenazado o me estén amenazando de que los van a matar, los van a privar de su libertad, de la salud, o algún mal que les vayan a causar, pero de acuerdo a como lo marca el propio artículo. Habla aquí de una figura que se llama el temor reverencial, pero no es suficiente para viciar el consentimiento. Por ejemplo, el miedo, el temor que le tenemos a los abuelos, a nuestro jefe, ¿no? Para no desagradarle, eso no vicia el consentimiento, porque no nos están obligando con violencia. Y la lesión la vamos a encontrar, si no mal recuerdo, en el artículo 17 del Código Civil. Es uno de los primeros vicios que encontramos al inicio del Código. Artículo 17 del Código Civil. La lesión, a diferencia de la lesión penal, la lesión civil, se comete de 2 maneras. Una, como vicio objetivo del contrato y como vicio subjetivo del consentimiento. Como vicio subjetivo del contrato es cuando alguien obtiene un lucro excesivo desproporcionado.
te vendo mi celular, que ya está bien chafa, es un iPhone 1 que ya no sirve, pero yo te engaño, ¿verdad? Y te lo voy a vender en 10,000 pesos, cuando ya no vale ni 100 pesos. Es un lucro excesivo por algo que ya no tiene valor. Y eso estoy abusando objetivamente, ¿verdad? De tu notoria inexperiencia y estoy obteniendo lucro, una contraprestación excesiva. Por mi ignorancia, pues, yo no sé que su teléfono ya no vale nada. Ese es un vicio objetivo del contrato cuando es evidente que en un contrato hay una gran desproporción. Uno por un lado gana mucho y el otro se empobrece sin haber una proporcionalidad. Y el otro es como vicio subjetivo del conocimiento. Cuando alguien hace un acto jurídico contigo y explotando tu ignorancia, tu inexperiencia o tu extrema miseria. Nosotros somos ignorantes a lo mejor en medicina, en mecánica, y eso es ocupado por algún médico para vendernos una aspirina y decirnos que es una pastilla maravillosa, nos la vende 10,000 pesos. Por nuestra ignorancia, nuestra inexperiencia, está explotando esa característica para obtener un lucro excesivo. Esa es la lección, artículo 17 del Código Civil. Bueno, y todo esto aplica a los testamentos. Ahorita lo estamos viendo precisamente en los artículos que estamos revisando, porque el testamento no es otra cosa más que un acto jurídico. Y como ven ustedes, tiene aplicación directa sobre los testamentos. Entonces, ¿cómo voy a impugnar un testamento? Pues demostrando estos aspectos. Tú como abogado eres contratado para impugnar, tirar un testamento o quitarle a algún heredero la capacidad de heredar, pues tendrás que demostrar cualquiera de estos aspectos con pruebas. Acuérdense que todo con pruebas. Precisamente era lo que preguntaba ahorita la abogada, ¿no? Precisamente para que no vayan después a decir que, porque muchas pruebas habrá de que la persona es bien borracha. Ahí están los videos, los testigos, que siempre andaba tirada en la calle pedo. Entonces, cuando saquen el testamento de esa persona, pues van a sobrar quienes vayan a decir, no, pues siempre andaba drogado y pedo, ese testamento no sirve. Y te lo puedan tirar si es que demuestran esa situación. Por el contrario, si tú tomas las precauciones debidas y lo haces en los términos que menciona la ley, en presencia de un notario, 2 médicos facultados y un juez, pues difícilmente te lo van a tirar. Pero siempre un testamento, como todo acto jurídico, es impugnable. Y esta impugnación generalmente surge ya cuando la persona murió y cuando van a hacer el trámite de la testamentaría. Antes pues, ni te enteras quién es el heredero o no sabes. Ya después cuando la persona muere ahí brincan las broncas. Antes no, porque el testamento es un acto jurídico que no tiene valor, porque es un acto jurídico sujeto a una condición suspensiva, de cuya realización depende el nacimiento del acto. ¿Cuál es esa condición? La muerte de una persona. Un testamento no vale nada mientras la persona no muera. El de cuyo es el que testó, no tiene valor. El testamento empieza a valer y cobra validez cuando la persona muere. Por eso el documento base de la acción en una testamentaría pues es el testamento y el acta de defunción. Porque si la persona no ha muerto, ese testamento no ha nacido, no ha cobrado vigencia o valor. Los actos jurídicos pueden ser sujetos a condiciones o términos. Lo vamos a ver cuando veamos los contratos. De hecho, tendré que hacer un cuadrito para que. Pero les comento rápidamente. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, de cuya realización depende que el acto jurídico nazca o se termine. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo o a mi hija, cuando termines tu carrera te voy a comprar un coche.
Estoy asumiendo una obligación condicional. Sujeta a una condición, ¿cuál? Que termines tu carrera. Ese es un acontecimiento de realización incierta. ¿Por qué es incierto? Porque no lo puedo asegurar. Al 100% no lo puedo asegurar. ¿Qué tal si no termina? ¿Qué tal si se muere? Por eso es una condición. Y es una condición de carácter suspensiva, porque queda suspendida mi obligación hasta que se cumpla la condición futura, que es el que termines tu carrera. Entonces el testamento pues está sujeto a una condición suspensiva. Es un acto jurídico que depende de la muerte del testador para obtener valor, porque mientras está suspendido, no existe. Tenemos actos con condición extintiva. ¿Qué quiere decir acto con condición extintiva? Acontecimiento futuro. Acuérdense que ustedes después tienen que ver la clase y anotar esto. Yo no tengo aquí pizarrón, ya ven qué difícil es usar el pizarrón, pero los que son mis alumnos saben que lo hacíamos en el pizarrón. Es un cuadro sinóptico donde ponemos condición suspensiva y condición extintiva. Ya vimos cuál es la condición suspensiva. Ahora vamos a ver la condición extintiva. La condición extintiva es un acontecimiento futuro de realización incierta, porque no depende, no es algo que tenga que llegar, sino depende del azar, ¿no? Pero aquí, a diferencia de la suspensiva, es extintiva o resolutoria. ¿Qué quiere decir extintiva o resolutoria? Que de darse el cumplimiento de esta condición, la obligación termina. Por ejemplo, te voy a rentar mi casa mientras llega mi hermano de Estados Unidos. En cuanto mi hermano llegue, termina el contrato porque esta casa es para que él viva. Ahorita no está vacía, entonces yo te la rento. El acontecimiento futuro de realización incierta es la llegada del hermano. Entonces, tú vas a ser el inquilino hasta que llegue mi hermano. Si mi hermano llega, se acabó, se resuelve, se termina. Resolver es terminar. Se termina la obligación. Pónganse a pensar en todo lo que hacemos tiene condiciones. El contrato de la luz, ese está sujeto a un término. Si tú en un término de 3 días que te dan después del mes no pagas el recibo, te lo cortan. Y así el internet, todo está sujeto a condiciones. Los contratos laborales tienen condiciones, ¿verdad? Que tú te presentes, trabajes, cumplas, que tengas las habilidades que te ofreciste, en fin. Si no, pues te lo rescinden. Esas son las condiciones, suspensiva o extintiva. Ahora vamos con los términos. Los actos jurídicos pueden estar sujetos a término. Y el término es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta. ¿Por qué? Porque lo único que va a llegar es el tiempo. Mañana, las 9 de la mañana van a llegar. Digo, mientras no se acabe el mundo, nos caiga un meteorito, ya no ha de faltar mucho todas las locuras que estamos haciendo. Pero mientras eso ocurre, lo único seguro es el tiempo. El tiempo siempre se va a cumplir, por eso se llama término acontecimiento futuro de realización cierta. Ahí no depende de la voluntad de nadie, sino del simple transcurso de algo que es natural y que no está bajo nuestra potestad, sino que es bajo la potestad de Dios o de la naturaleza, que es el tiempo. Entonces, una obligación sujeta a término, que también puede ser un término suspensivo o un término extintivo o resolutivo. El término suspensivo es acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende que el acto nazca o se haga exigible. Queda suspendido sin valor hasta que se llegue el término. Por ejemplo, ¿no? Compro mi teléfono en Electra, doy mi enganche o no doy enganche, y dentro de un mes tengo que pagar el primer abono, ¿no? El primer pago. Entonces,
Electra no me puede exigir. La obligación de pagar está suspendida hasta que llegue el fin de mes, el día 31. Pero eso sí va a llegar, a fuerzas va a llegar. Eso no está a condición que pudiera o no pudiera darse, a fuerza se va a dar. Ese es el término suspensivo. Y el término extintivo, pues es, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios por un tiempo determinado, por un año, ¿no? Por un mes, en Navidad. A mucha gente la contrata nada más para el periodo navideño. Son contratos a un mes. Entonces, a fuerzas va a llegar el mes. Y a fuerzas la persona, pues, va a terminar ese contrato. Resolutivo quiere decir que termina o se resuelve. Entonces, el testamento, pues, es un acto jurídico sujeto precisamente a una condición. Es la muerte de una persona. Mientras la persona no muera, el testamento está suspendido. No tiene valor. Espero que me haya explicado. Entonces, esto aplica en los contratos, pero en el testamento también. Todavía no estamos en contratos, pero era necesario ver esto. Y los vicios también. Porque de eso estamos hablando. Dice el artículo 1321. Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia. Quiere decir, aquí hay una presunción legal. Esta presunción legal dice que no pueden ser herederos de un muerto, de un menor de edad, sus tutores o curadores. Obviamente, primera, porque es menor de edad y si tiene menos de 16 años no puede testar. Pero si tiene entre 16 y 18, pues se supone que el tutor y el curador son quienes están a su cuidado. Entonces, es muy probable que hayan influido en su voluntad y la ley presume que por su minoría de edad los obligaron y que no están siendo libres. Por lo tanto, un tutor o un curador no pueden heredar a un menor de edad. Bueno, a menos que ese tutor o curador pues, sean familiares del menor, en cuyo caso aplicaría el 1322. Tampoco el doctor que te asiste durante tu última enfermedad. Obvio, ¿va? Tampoco el sacerdote, el notario, ni los testigos, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus hermanos. Nadie de estas personas, porque todos sabemos que muchas veces cuando estás en esa situación de que ya vas a morir, pues cualquiera te puede influir, engañar o extorsionar para que le dejen las cosas a cambio de tu salvación, que era lo que hacía en la época de la colonia, ¿verdad? La iglesia pues les decía a la gente, si no te quieres ir al infierno, pues tienes que dejarle a la iglesia unas tierritas. Por eso el artículo 1325 que tenemos en pantalla prohíbe a los ministros de culto heredar por testamento a gente del mismo culto. Y no nada más estoy hablando de los católicos, estoy hablando de cualquier culto. A menos que el pastor o el sacerdote pues sea tu pariente, porque entonces no le estás dejando porque sea un sacerdote, sino porque es tu hermano, tu papá. Pero si simplemente es tu pastor, tu sacerdote, tu notario, tu doctor, se presume que no hay una libertad y por lo tanto se puede tirar el testamento. El notario tampoco puede. Artículo 1324. Es más, dice el artículo 1326. El notario que autorice un testamento que vaya en contra de esto va a ser sancionado en los términos que marca la ley del notariado. Por eso el notario tiene que investigar bien y les hace llenar ese papelito que les voy a enviar para inquirir que la persona esté libre, que tenga todas las características que marca la ley y que no vaya a estar dentro de uno de los supuestos que estamos estudiando, porque él como experto en derecho tendría que ser el primero en decir, no, no se puede. Porque usted es un extranjero y además en Timbuktu, de donde usted viene, los mexicanos no pueden heredar, por eso, en fin, ¿no? Entonces todo esto pues, lo debe saber un notario y un abogado, pero sí, al dedillo. El artículo 1327 habla de las llamadas franjas prohibidas.
No, curiosamente coincide con el artículo 27 constitucional. ¿Qué son las franjas prohibidas? ¿Alguien se acuerda de mis exalumnos? Sí, Franjas maestro, prohibidas. es donde Adelante. no se pueden comprar terrenos cerca de la playa hasta 50 kilómetros. Y 100 en fronteras, ¿verdad, mi querido Pepe? Así es. Entonces los extranjeros no pueden adquirir el dominio de tierras y aguas 100 kilómetros en fronteras y 50 en playas. Lo marca el artículo 27, la famosa cláusula CAL. Entonces, por eso el 1327 dice que los notarios deben de tener en cuenta todas estas limitaciones para efectos de elaborar los testamentos en ese sentido. Ya vimos, aquí está lo que es la reciprocidad internacional, ya se las expliqué en 1328. La herencia que se le deja a un establecimiento público. Hay personas que dicen, pues yo no tengo ningún heredero, les voy a dejar a una casa de cuna, le voy a dejar al gobierno, le voy a dejar los libros a la biblioteca de la UNAM. Entonces, dice la ley que solamente que el gobierno apruebe esa herencia. A lo mejor le dejo un tigre, pues no va al gobierno. No me conviene la herencia. Generalmente cuando son bienes, pues el gobierno va a aceptar, pero siempre estará sujeto a aprobación. De la beneficencia pública, que es la Secretaría de Salud, que es la que se encarga de recibir las herencias de quienes no tienen herederos o quienes les dejan al gobierno, ¿no? Sus herencias. Bueno, ya veíamos que también un tutor, un curador, un padre, un albacea que abandona su cargo, pierde su derecho a heredar por mala conducta, si es que también hacen mal los manejos con la sucesión. Es decir, que si removemos un albacea y le demostramos que está haciendo tranzas, pues pierde también su derecho a heredar, si es que el albacea es heredero. Bueno, pues ahí hay varios requisitos, todo eso, por favor, lo leen. Yo estoy dándole lo más importante. Capacidad, aquí está. Condiciones que se pueden poner en los testamentos. Eso es interesante. Ya les expliqué lo que es una condición suspensiva o extintiva. En este caso, las condiciones en los testamentos van a ser suspensivas, la mayoría. El testador es libre para establecerle condiciones al que le va a dejar. Por ejemplo, pues te dejo todo, pero tú te encargas. Ya veíamos que los animales no pueden heredar por falta de testamento y factio activa, no tienen personalidad. Pero entonces yo quiero que mi gato quede bien porque lo amo mucho. Bueno, pues entonces voy a dejarle la herencia a una persona con la condición de que cuide a ese gato y a lo mejor hasta los lineamientos para su cuidado. Eso es una condición. Por eso dice el artículo 1345 que las condiciones impuestas a los herederos se rigen por las reglas de las obligaciones condicionales. Y ya les expliqué, por eso les expliqué lo que era una obligación condicional. Se sujeta a un acontecimiento futuro de realización incierta. La falta de cumplimiento de alguna condición, pues hace desde luego que la persona pierda su derecho de heredar. ¿Por qué? Porque yo dejé mi voluntad, que te voy a dejar, pero tú te comprometes a lo mejor a dejar vivir a mi hermano en esa casa hasta que muera. Esa es la condición. O le puedo dejar un usufructo, ¿no? Hay muchas cosas ahí, pero entonces mi hermano no le dejó el dinero porque es bien borracho, como decía Lila, drogadicto, y si le dejo todo se lo va a gastar en una peda. Pero tengo otro hijo que es bien cabrón y no le quiero dejar porque va a abandonar al otro. Entonces le dejo al que es bien cabrón y le dejo con la condición de que le va a dar alimentos al otro hasta su muerte, ¿no? O hasta donde alcance. Si no, no puede heredar. Para eso son las condiciones en el testamento. Hay condiciones que físicamente son imposibles o legalmente también son imposibles porque van en contra de la ley o que no se pueden dar. Una condición imposible, pues que dejes de respirar. Legalmente imposible, pues que te comprometas a no casarte, ¿no? A no trabajar. Lo que habíamos platicado. Cuando hay una condición de esas en un testamento, dice el artículo 1347,
el testamento que es sujeto a una condición física o legalmente imposible, anula la institución de heredero. O sea, se abre la legítima. Se anula el testamento. Por eso cuando les platiqué de esa muchacha alumna que era lesbiana y que el papá le decía que se comprometiera a casarse, le dije, sí, nada más que no pongan esa condición en el testamento. Pero de todo mundo le iba a permitir el notario, ¿no? Porque es una condición imposible legalmente, porque atenta contra la libertad de la persona. Pero si por algún motivo le permitieran poner eso en el testamento, pues queda anulada el nombramiento del bacén. Yo le dije, fírmale un papel por fuera para que esté contento tu papá de que te comprometes a casarte y que te haga un testamento público abierto sin ninguna condición de que tú eres la heredera y se acabó el problema. Y así lo hizo. Bueno, tampoco se puede poner como condición que la persona que hereda haga testamento a favor de otro. Yo le dejo todo a mi hermano, pero le pongo la condición que él le deje todo a otra persona, a su hijo o a un tercero. No, porque cuando yo me convierto en heredero, pues yo ya puedo disponer, ¿no? Y cuando adquiero los bienes, pues ya puedo hacer lo que quiera. Si no, no tendría caso. Mejor se lo dejo al que originalmente se lo quiero dejar, ¿no? Por eso dice el artículo 1349. Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario hagan su testamento en favor del testador o de otra persona. Por ejemplo, también está el otro caso, ¿no? Yo te hago testamento, pero también te nombro mi heredero con la condición de que tú me pongas como tu heredero. A ver quién de los dos se muere primero. Eso no se puede. Porque entonces ahí generaría codicias, ¿no? Que hasta igual y hasta te mato. No puedo poner como condición que te voy a dejar de mi heredero si tú me dejas como tu heredero. Eso lo prohíbe la ley. O también obligarte a que tú le dejes a alguien, ¿no? Entonces ya cuando yo te dejo a ti, tú sabes lo que vas a hacer con esa herencia. No te puedo obligar. Igual que cuando vendo una casa, yo vendo una casa y el comprador la compra y ya. El comprador sabe si la regala, la vende, la traspasa. Yo no lo puedo obligar a que la venda o que la herede o que ponga una tienda, ¿no? Pues contrario a la institución de la propiedad que puedo disponer libremente de mi propiedad, ya. O sea, esa condición no se le puede poner a una transmisión de propiedad cuando ya es plena. Mientras no sea plena, pues sí, ¿verdad? Si le estoy rentando a una persona un departamento, pues es un acto jurídico con términos y condiciones. Así como los anuncios, aplican términos y condiciones. En un arrendamiento, el contrato de arrendamiento tiene condiciones. Que no hagas ruido, que no molestes, que pagues el agua, que mantengas en buen estado el departamento. Esas son las condiciones. Y lo vamos a sujetar a un año. Ese es un término. En un año termina. Si quiero, te lo vuelvo a rentar y si no, ya no, ya lo desocupan. Y esas condiciones y términos se tienen que cumplir y no están a capricho de las partes, ¿no? El famoso pacta sunt servanda, que ahorita están discutiendo mucho porque México no quiere cumplir, bueno, el gobierno de Morena no quiere cumplir con los tratados internacionales. Pues es que no es de que quieras o no quieras, es que si tú firmas un contrato, se cumple a fuerzas. Imagínate que yo voy y saco un teléfono a Electra, no un refrigerador, o te compro una casa, te rento, ahora no te quiero pagar. ¿Por qué? Pues porque no quiero. No, los contratos no están al arbitrio de las partes. Los pactos se cumplen, se firman para cumplirse. A nivel internacional, a nivel personal, a nivel... No está voluntad, si quieres o no quieres. Por eso se llaman obligaciones. Bueno, aquí hay algunas reglas para las condiciones. Ya vemos lo que es. También, por ejemplo, esta, mira, léanlo. Condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta. En mi testamento le dejo a Gaby, ¿verdad? Dejo mis bienes con la condición de que no le vuelva a hablar a su novio, ¿no? O a su hermana, ¿verdad? O que no trabaje en esto, o que no haga el quehacer.
Eso no se puede, porque atenta contra la libertad de las personas. Por eso es que no se pueden poner ese tipo de cosas, porque salen los derechos humanos de la dignidad y la libertad. Y entonces, en caso de que algo sea así, pues se le tiene por no puesta esa condición. Aquí está, bien. Esta es la que les decía. La condición impuesta al heredero o legatario. Estamos hablando de testamentos. Aquí son testamentarias porque las condiciones solo se pueden dejar en un testamento. En un intestado no, porque el que se murió no dejó nada, ¿no? Ni siquiera dejó testamento, menos condiciones. Pero si en un testamento el notario no debería de permitir esto, pero si se trata de esos testamentos que ahorita vamos a ver rápido ya para terminar, que abrimos el testamento y encontramos alguna de estas locuras, pues entonces se aplican estas reglas. La condición impuesta al heredero legatario de tomar o dejar de tomar estado se tendrá por no puesta. ¿Qué es eso de tomar o dejar de estado? Pues que te cases o te divorcian. Te dejo mis bienes con la obligación, con la condición de que te divorcies de tu marido o que te cases. Y todavía peor con fulano, ¿no? Ahí con el feo de la colonia. No, eso no se puede, la ley lo prohíbe. Igual que un contrato laboral, que aquí los Pepe, que es especialista, sabe que un contrato donde tú renuncias a tus derechos laborales, pues es nulo, ¿no? Contrato donde aceptes que te paguen el mínimo, pues legalmente es ilegal, hasta es incluso constitutivo de un delito. Y se tendrán esas cláusulas por nulas, ¿no? De nulidad absoluta. ¿En qué casos vamos a encontrar más comúnmente esto? Bueno, personas que le dejan, ya vimos lo que es el uso y la habitación, ya vimos lo que es el usufructo, ¿se acuerdan? Entonces muchas veces las personas pueden dejar el derecho de uso o habitación o usufructo. Esas personas herederas van a tener la obligación de respetar el derecho de que la persona que yo señale ocupe un cuarto dentro de esa casa o tenga el usufructo de algún bien sin ser el propietario, para efectos de que no es dueño, pero el heredero sí tiene la obligación de respetar ese derecho de uso o habitación. Porque esa sí es una condición de donde yo estoy disponiendo de mis bienes, ¿no? Y estoy garantizando, asegurando a alguien a la que no le quiero dejar. Puede ser, ¿no? A lo mejor mi sirvienta o algo que ya está viejita. Quiero dejarle una pensión alimenticia periódica. Entonces es tanta. Y dirán ustedes, ¿pero quién va a poder comprometerse a eso? Pues, hay herencias tan grandes que eso sería una bicoca, ¿no? Hay gente multimillonaria que sus hijos de sus hijos no se acaban el dinero, ¿no? Y entonces pues dejan pensiones, a lo mejor a un familiar, a algún amigo, a una persona que estimaron, ¿no? Y entonces no le van a dejar nada, pero sí dejan la obligación de que le den una pensión periódica garantizando que esa persona pues tenga dinero hasta el día de su muerte o pueda comer por lo menos. Bueno, son prestaciones periódicas que se pueden poner en los contratos. Vamos rápidamente ya para terminar nuestra clase de hoy. Nos vamos a quedar por hoy en el artículo, para no ser tan aburrido. La próxima clase, la próxima semana, vamos a ver lo que es un testamento inoficioso. Ahí nos quedamos, déjenme anotarle, 1368. Son reglas generales, todavía no entramos. Y vamos, ya para terminar, vamos a algo, bueno, quizá, ¿no? Es que cuando es licenciatura, pues es puro bla, 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 bla. Son las clases donde más hablamos. Cuando ya son maestrías, pues hay ejemplos, práctica. Vamos a ver los tipos de testamento rápidamente. Permítanme un segundo, aquí estamos ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí van a encontrar todo el trámite jurídico que vamos a revisar en su momento. Tanto para el testamentario como para el intestado, pero por algún motivo, aunque yo creo que no debió de haber sido ahí, pero
debieron de haber hecho en los códigos civiles. Los códigos civiles contenían el fondo de los testamentos, pero fue una manera de controlar los testamentos en todo el país. Ahora quiere decir esto que los testamentos van a tener un régimen nacional, o sea, nos tenemos que ir al Código Nacional para el efecto de testar 773. El testamento más común es el público abierto, pero vamos a ver otras formas de testar. Ya con eso terminamos. Aquí está. Permítanme un segundo. Estoy en el nacional. Entonces, el artículo 773. Ya lo cerramos. Otras formas testamentarias. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Testamento público cerrado. El testamento público cerrado se hace ante testigos. Como su nombre lo indica, tiene la característica de que la persona lo redacta. Aquí está. Para apertura de testamento, bueno, aquí está la apertura, pero vamos a ver cómo se elabora. Una persona va ante notario y redacta por escrito su voluntad y lo cierra. Por eso se llama cerrar, porque ni el notario va a conocer su voluntad. Y entonces el juez lo que hace es protocolizarlo y ese sobre lo lacra. No sé si han visto alguna vez la lacra. No son los que oyen en Iztapalapa, ¿no? La lacra es como una cera, un plástico, como lo hacían los reyes. Ese sobre se cierra, se hacen 2 copias, el notario lo sella y le devuelve el testamento al testador. Y el notario levanta un acta de que se otorgó testamento público cerrado y manda una copia al registro, al Archivo General de Notarías. Y nadie sabe de la disposición, solamente el que la redactó. Entonces el artículo 783 habla de los requisitos para abrirlo. Ese es el famoso testamento del que se habla mucho en las películas, que se reúnen todos ahí en la mesa y dicen, vamos a abrir el testamento. Pero si fue un testamento abierto, pues no se va a abrir nada. Aquí está el 783, ¿verdad? Que dice que se presentarán para el testamento público los testigos del Ministerio Público. Ese testamento se presenta ante un juez y ahí se señala una junta, ya sea ante el notario o ante el juez. Si hay controversia, las partes reconocen sus firmas y se abre el testamento para leerlo en voz alta, a ver cuánto les dejaron a cada quien. Ahora, este testamento va a haber una copia en el archivo. Puede ser en el registro público, en el archivo de notarias. Y entonces, aunque se pierda o aunque se rompa, o cuando ustedes presenten un juicio testamentario o testado, el juez de oficio va a ordenar que se giren oficios al registro público, sección testamentos hológrafos y al archivo judicial para ver si hay un testamento cerrado. El testamento cerrado generalmente no se hace de puño y letra, sino que el mismo notario lo puede redactar, nada más que tienes la característica, por eso se llama cerrado, que se otorga en un sobre lacrado, para que no lo puedan ver. El testamento abierto, pues los que se han visto testamento abierto, pues es una escritura que cualquiera la puede ver. ¿Por qué existe ese testamento? Pues porque la gente no quiere que anden ahí de chismosos los hijos o que se den cuenta quién le dejó. Y lo pueden ocultar, lo pueden romper, pero por eso hay una copia en la notaría, para seguridad. Y tengan en cuenta que no es una hoja firmada ni nada de eso, es un testamento que se hace ante notario, que se protocoliza ante notario.
simple y sencillamente que se hace con otro formalismo porque va en un sobre cerrado. Testamento hológrafo. El testamento hológrafo se redacta de puño y letra y se deposita en el Archivo General de Notarías y en el Registro Público de la propiedad. Si ustedes van al Archivo General o al Registro Público, busquen la sección Testamentos Hológrafos y ahí les van a decir los requisitos para que depositen su testamento hológrafo. Desde luego que ese lo tienen que redactar, firmar e identificarse plenamente con la autoridad correspondiente para que de puño y letra quede registrado en la oficina de la entidad federativa, que en este caso pues es la Dirección General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad y el Archivo Judicial. Por eso a todos esos lados se mandan oficios. Y esta tiene la característica que se redacta de puño y letra del testador. El otro puede ser redactado por el notario, pero va en sobre cerrado. Este hológrafo no se hace ante notario. Este se hace de puño y letra y se inscribe en el Registro Público de la Propiedad o en el Archivo General de Notarías. A diferencia del público cerrado, que el público cerrado sí se hace ante notario. Bueno. Testamento privado. Aquí empiezan las normas. Este sí está interesante. El testamento privado es cuando una persona está a punto de morir y se nombran a 5 testigos, dentro de los cuales uno de ellos redactará la última voluntad de la persona. Es muy fantasioso este testamento porque pues casi nadie se muere así, como en las películas. La gente luego ya cuando va a morir pues ya está agonizando, ya no están en sus facultades, pero bueno, puede ser unos días previos a una muerte. Estos testamentos, sobre todo este puede tener muchos problemas, porque como no se hace ante notario, sino que se hace entre 5 testigos, y solamente tiene valor si la persona muere de manera que no pudo acudir a un notario, de manera súbita, por una enfermedad fulminante que lo aquejaba en ese momento. Si la persona no muere por esa enfermedad y después sobrevive y tiene la oportunidad de ir al notario, pues lo mejor sería que hiciera un testamento notarial, porque este ya no va a tener valor. Este es solamente para un caso de emergencia. Pero como se los digo, tiene que haber 5 testigos, y esos testigos después van a tener que ir a una audiencia judicial y van a ser interrogados. Ahorita, pues seguramente ahorita ya se puede utilizar bajo los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional y uso de medios tecnológicos, pues el video, antes no se podía grabar, ahorita ya se puede grabar, que haya certeza de que la persona está dando su última voluntad frente a testigos, pero además de eso hay formalidades, como el que les digo, que se tiene que redactar por escrito por uno de los 5 testigos. Después los 5 testigos tienen que acudir ante el juez para que sean interrogados respecto a la última voluntad de la persona. Pero puede ser muy impugnado, no tiene mucha seguridad jurídica. Pero bueno, como entonces el 790 dice cómo se hacen. Todos estos testamentos se presentan ante un juez y el juez ordenará la lectura o la apertura, pero desde luego son altamente impugnables. Porque desde luego las personas que queden fuera, que no sean beneficiados por la disposición, pues van a decir 1000 cosas, que fue mentira, que no es cierto. Y a lo mejor hasta compren a los testigos para que digan, no, pues el señor ya estaba bien muerto. Ya cuando hicieron el testamento ya se había muerto, y entonces el juez puede anular ese testamento. Después de un pleitazo ahí que puede durar 2 o 3 años, nada más para el valor del testamento. Por eso, repito, son testamentos que en la Ciudad de México los desaparecen, que generan muchos problemas. Lo ideal es que la gente lo haga ante notario mientras está en uso de sus facultades. En el Estado de México y en muchas entidades todavía existen, ¿no? Pero ya les mostré aquí como en el Código Civil de la Ciudad de México no está. Testamento militar. Bueno, se otorga ante el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero este es por causa de
pero tienes que ser militar y estar en batalla o en campaña. Y cuando van a salir a pelear, ¿no? Suponiendo en una guerra, no hay tiempo de ir a notario ni nada de eso, ¿no? Entonces, en presencia del superior, del batallón o de la tropa, redactan su última voluntad. Y si mueren en esa batalla, pues el encargado de ese destacamento se lo hace llegar al secretario de la Defensa, y el secretario de la Defensa certifica que contiene la voluntad de la persona y se lo pasan a los herederos para que lo hagan valer. Testamento marítimo, de la misma forma, pero en este caso son personas que van en un crucero o en un barco donde los viajes pueden durar meses y la persona está a punto de morir, le ataca una enfermedad. Y entonces, frente al capitán del barco y testigos, redacta su última voluntad. El capitán, llegando a tierra firme, pues entregará el testamento a las autoridades consulares para que en su caso se presente ante el cónsul y este lo remita al gobierno de la Ciudad de México para que se tramite aquí la testamentaria. Los testamentos hechos en país extranjero, bueno, pues, si tú estás en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Colombia, pues tendrás que ir a la embajada. Si tiene un cliente que esté en Estados Unidos y sea mexicano, pues tiene que hacer testamento para que surta sus efectos en el territorio nacional. Lo ideal es que haga su testamento en la Embajada de México en el país donde se encuentra. Ese se llama testamento hecho en país extranjero. Si quieren ver más requisitos, pues al ratito les mando el Código Civil del Estado de México, donde ya vienen específicamente las reglas. No es necesario que se las sepan de memoria, pero simplemente que visualicen que son testamentos muy complejos, sobre todo el privado, que tienen un alto índice de ser impugnables, y entonces no garantizan lo que una persona quiere al morir. Quiere seguridad, quiere que realmente se cumpla su voluntad. Pues la mejor manera es el público abierto, siempre recomiéndenlo. Y disponer de las cosas, porque uno vive como si no se fueran a morir. Aquí lo vivimos con el maestro Alvarito, ¿verdad? Que en paz descanse, estaba muy fuerte, muy sano y todo, y de la noche a la mañana se fue. Entonces, pues siempre hay que disponer, porque no sabemos, seamos jóvenes, chicos, grandes, viejos. Cualquier día colgamos los tenis. ¿Dudas? Bueno, hoy hablé mucho, perdón, pero así es el derecho civil, ¿no? Nos vemos en la próxima clase. Les voy a subir el material para que lo bajen. Ahorita ya no los quiero agobiar más, ahorita a cansarlos, pero les voy a subir una denuncia de testamentaria para que vean, ya tengan el formato de cómo se presenta un testamento, cualquiera de estos que mencionamos. Y dejamos pendiente el intestado para la próxima clase. Que descansen, gracias. Buenas Gracias, noches. maestro. Descanse. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.